Capítulo 8. La fuerza de los triángulos. En 762 nos hallamos de regreso en Mesopotamia, donde todo comenzara. Mientras que Babilonia ya no es más que un campo en ruinas, un centenar de kilómetros más al norte se emprenden trabajos extraordinarios. Es aquí, en la ribera derecha del Tigris, donde el califa abasí, Al-Mansur, ha decidido construir su nueva capital. El imperio árabe musulmán acaba de conocer un siglo de expansión fulgurante. 130 años antes, en 632, cuando Brahmagupta a sus 34 años acababa de terminar la redacción del Brahmashputa Siddhanta, Mahoma moría en la Meca. Tras él, los califas que se suceden van a encadenar las conquistas y a propagar el Islam desde el sur de España hasta las orillas del Indo, pasando por África del Norte, Persia y Mesopotamia. Al-Mansur reina sobre un califato de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Trasladado a nuestros días, ese territorio sería el segundo país más grande del mundo por detrás de Rusia, pero por delante de Canadá, Estados Unidos o China. Al-Mansur es un califa ilustrado. Para construir su capital, hace venir a los mejores arquitectos, artesanos y artistas del mundo árabe. Confía la elección del emplazamiento y la fecha de inicio de los trabajos a sus geógrafos y sus astrólogos. Serán necesarios 4 años y más de 100.000 obreros para hacer salir de la tierra la ciudad con la que ha soñado. La ciudad tiene la particularidad de ser perfectamente redonda. Su doble muro de recintos circulares, con 8 kilómetros de circunferencia, está fortificado con 112 torres y abierto con 4 puertas orientadas según las diagonales de los 4 puntos cardinales. En el centro de la ciudad se encuentran los cuarteles, la mezquita y el palacio del califa, cuya cúpula verde, que culmina a cerca de 50 metros, resulta visible desde unos 20 kilómetros a la redonda. En su fundación, la ciudad se llamará Madinat as-Salam, la ciudad de la paz. También se conocerá como Madinat al-Anwar, la ciudad de las luces, o Azimat ad-Dunya, la capital del mundo. Sin embargo, es otro el nombre con el que entrará en la historia la ciudad de Al-Mansur: Bagdad. La población de Bagdad alcanza rápidamente varios cientos de miles de habitantes. La ciudad se halla en la encrucijada de las grandes rutas comerciales y las calles son un hervidero de comerciantes venidos de las 4 esquinas del mundo. Los puestos se cubren de seda, de oro y de marfil. El aire se llena de perfumes y de especias. En la ciudad resuenan historias lejanas. Es la época de las 1001 noches y de las leyendas de los sultanes, los visires y las princesas. También de las alfombras voladoras, los genios y las lámparas mágicas. Al-Mansur y los califas que lo sucederán desean hacer de Bagdad una ciudad de primer orden en los ámbitos cultural y científico. Así pues, para hacer venir a los más grandes sabios, van a utilizar un cebo que ya demostrara su eficacia miles de años antes en Alejandría: una biblioteca. A finales del siglo VIII, el califa Harún al-Rashid comienza una colección de libros con la voluntad de preservar y dar vida a los conocimientos acumulados por los griegos, los mesopotámicos, los egipcios o los indios. Se copian y se traducen al árabe numerosos libros. Las obras griegas que circulan todavía profusamente en los círculos intelectuales son las primeras que integran los sabios de Bagdad. En algunos años ven la luz varias ediciones árabes de los Elementos de Euclides,
Se traducen también varios tratados de Arquímedes, incluido el de la medida del círculo, el Almagesto de Ptolomeo y la aritmética de Diofanto. A principios del siglo IX, el matemático Muhammad al-Khwarizmi publica una importante obra, el libro de la suma y de la resta según el cálculo indio, en el que expone el sistema de numeración decimal proveniente de la India. Gracias a él, las 10 cifras, incluido el 0, se expandirán por todo el mundo árabe y desde allí se impondrán definitivamente en el mundo entero. En árabe, el 0 se llama sifr, que significa vacío. Al penetrar en Europa, esta palabra se desdoblará. Por una parte, pasará al italiano con la forma de cefiro, del que derivan el cero francés y el cero español. Por otra parte, se convertirá en cifra en latín, de donde derivan la chifre francesa y la cifra española. Los europeos, olvidando las raíces indias de estos 10 símbolos, los llamarán entonces cifras árabes. En el año 809 muere Harún al-Rashid y lo sustituye su hijo al-Amin. Este no reinará por mucho tiempo, al ser destronado en 813 por su propio hermano, al-Mamun. Cuenta la leyenda que una noche al-Mamun recibió en sueños la visita de Aristóteles. Este encuentro marcó profundamente al joven califa, que decidió dar un nuevo impulso a las investigaciones científicas y acoger cada vez más sabios en su ciudad. Así es como, en 832, la Biblioteca de Bagdad creó una institución destinada a favorecer la conversación y el desarrollo de los saberes científicos. La institución recibió el nombre de Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, cuyo funcionamiento recuerda curiosamente el del Museión de Alejandría. El califa está profundamente implicado en su desarrollo. Interviene directamente ante las potencias extranjeras, como el Imperio Bizantino, para que envíen a Bagdad sus obras raras a fin de que puedan ser copiadas y traducidas. Encarga a los sabios obras destinadas a su difusión por todo el califato. Incluso asiste a veces en persona a los debates científicos o filosóficos, organizados al menos una vez por semana en el Bait al-Hikma. Con el correr de los siglos, la Casa de la Sabiduría de Bagdad se propagará por todo el mundo árabe. Muchas otras ciudades se dotarán de bibliotecas y de instituciones destinadas a acoger a los sabios. Entre las más influyentes y activas figuran Córdoba en Andalucía, fundada en el siglo X, El Cairo en Egipto en el siglo XI, o Fez en el actual Marruecos en el siglo XIV. Es preciso decir que esta descentralización científica se verá facilitada en buena medida por una invención procedente de China y recuperada casi por casualidad en 751 durante la batalla de Talas en la actual Kazajistán: el papel. El papel facilita la copia y el transporte de los libros. A partir de entonces, ya no es necesario dirigirse a Bagdad para estar al corriente de los últimos descubrimientos en materia de matemáticas, de astronomía o de geografía. Grandes científicos podrán trabajar y producir obras innovadoras en cualquier parte del Imperio Árabe Musulmán. Los teseladros de Alhambra. Mientras que en el seno de los Bait al-Hikma, los grandes espíritus escriben la historia de las matemáticas, en las calles de Bagdad y de las ciudades árabes, otra historia sigue su curso. El Islam prohíbe en principio la representación de seres humanos o de animales en las mezquitas o en otros lugares religiosos. Para paliar esta prohibición,
los artistas musulmanes darán muestras de una creatividad pasmosa en la elaboración de motivos geométricos decorativos. Recordemos a los primeros artesanos sedentarios de Mesopotamia, que imaginaban motivos para decorar su cerámica. Habían descubierto, sin saberlo, las 7 categorías de cenefas posibles. Ahora bien, si una cenefa es una figura que se repite siguiendo una dirección, cabe imaginar asimismo que se repitan siguiendo 2 direcciones, para cubrir superficies enteras. Es lo que se denomina teselados. Las calles de Bagdad y de las ciudades musulmanas se revestirán poco a poco de una resplandeciente geometría, que se convertirá en una de las marcas de fábrica del arte islámico. En pantalla, algunos teselados son bastante simples. Otros son más complejos. Más tarde, los matemáticos llegarán a demostrar que existen en total 17 categorías geométricas de teselados, clasificados en función de las transformaciones geométricas que los deja invariables. Cada una de estas categorías puede dar lugar a una infinidad de variantes. Los artistas árabes, desconocedores de este teorema, descubrieron las 17 categorías y las mostraron magistralmente tanto en su arquitectura como en la ornamentación de objetos de arte o de la vida cotidiana. En Granada, el Palacio de Alhambra es uno de los monumentos más destacados de la presencia islámica en España durante la Edad Media. Más de 2 millones de turistas lo visitan cada año. Lo que pocos de ellos saben es que el palacio goza de una reputación muy particular entre los matemáticos. La Alhambra es conocida, en efecto, por albergar en su interior cada una de las 17 categorías de cenefas existentes diseminadas, y en ocasiones muy escondidas, por sus salas y sus jardines. Por tanto, si pasas alguna vez por Granada, ya sabes qué tarea te espera. Permanezcamos por algún tiempo en Bagdad y atrevámonos a empujar las puertas del Bait al-Hikma para observar lo que allí ocurre. ¿Qué nuevas matemáticas andan tramando estos matemáticos árabes? ¿De qué tratan estos libros recién escritos que se acumulan en las estanterías de la biblioteca? Una de las disciplinas que más se desarrollará en este periodo es la trigonometría, es decir, el estudio de las medidas de los trígonos, también llamados triángulos. A primera vista, esto puede antojarse decepcionante. Los pueblos antiguos ya estudiaban los triángulos, como lo atestigua el teorema de Pitágoras. Sin embargo, los árabes van a prolongar sus investigaciones hasta el punto de convertirlas en una disciplina de una extraordinaria precisión, cuyos resultados siguen teniendo múltiples aplicaciones en nuestros días. En contra de lo que cabría creer, los triángulos no son siempre fáciles de comprender, y a finales de la antigüedad faltaba por aclarar muchos aspectos. Para conocer bien un triángulo necesitamos básicamente 6 informaciones al respecto: las longitudes de sus 3 lados y las medidas de sus 3 ángulos. Pues bien, para utilizar la trigonometría sobre el terreno, a menudo resulta mucho más sencillo medir el ángulo entre 2 direcciones que la distancia entre 2 puntos. La astronomía constituye el ejemplo más notable. Conocer la distancia que separa las estrellas que observamos en el cielo nocturno es una cuestión muy difícil, cuya respuesta todavía se hará esperar varios siglos. En cambio, medir el ángulo que forman estas estrellas entre sí, o sobre el horizonte, resulta mucho más sencillo. Basta con un simple octante, antepasado del sextante. Análogamente, un geógrafo que desee trazar el mapa de un territorio
podrá medir fácilmente los ángulos de un triángulo formado por 3 montañas. Para ello, solo necesita una aliada, que no es más que un transportador, provisto de un sistema de mira. Y para orientar el mapa en el espacio, una simple brújula le permitirá medir el ángulo entre el norte y una dirección dada. Medir la distancia entre las 3 montañas exige en cambio organizar una expedición mucho más gravosa y efectuar cálculos mucho más complejos. Alejandro y sus bematistas no nos contradirán en este respecto. El objetivo es, pues, el siguiente. ¿Cómo hacer para conocer todos los datos relativos a un triángulo midiendo las mínimas distancias posibles? Al hacerse esta pregunta, los trigonómetras se verán enfrentados a un problema similar al planteado por el círculo de Arquímedes un milenio antes. En primer lugar, si conocemos todos los ángulos de un triángulo, pero ninguno de sus lados, podemos deducir su forma, pero no su tamaño. A título de ejemplo, en pantalla todos los triángulos siguientes tienen los mismos ángulos, pero las longitudes de sus lados difieren. Ahora bien, todos tienen las mismas proporciones. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué número hay que multiplicar la longitud del lado mayor para obtener el menor, hallaremos el mismo resultado para cada uno de estos 3 triángulos, 0,64. Algo parecido a lo que sucede con el perímetro de un círculo, que siempre se obtiene multiplicando su diámetro por pi, sea cual sea su tamaño. Bueno, casi 0,64. Este número no es sino una aproximación. Como en el caso de pi, esta proporción no puede calcularse con exactitud, y habremos de contentarnos con valores aproximados. Un poco más de precisión nos daría 0,642 o incluso 0,64278. Pero el cálculo sigue sin ser perfecto. La escritura decimal de este número posee una infinidad de cifras después de la coma. Otro tanto sucede con las restantes relaciones que pueden calcularse en estos triángulos. Así como en pantalla, pasamos del lado grande al mediano multiplicando por 0,766 aproximadamente, y del pequeño al mediano multiplicando por 1,192 aproximadamente. Dado que resulta imposible atribuir a estas 3 relaciones sus valores exactos, los matemáticos le han dado nombres con el fin de estudiarlas mejor. Según los lugares y las épocas se utilizaron diferentes términos, pero hoy los llamamos respectivamente coseno, seno y tangente. Se inventaron y se explotaron asimismo múltiples variantes antes de caer en el olvido. Un ejemplo lo tenemos en el seked que utilizaban los egipcios para evaluar la pendiente de sus pirámides. Y otro ejemplo en la cuerda introducida por los griegos, correspondiente a una relación en un triángulo isósceles. Ahora bien, las relaciones trigonométricas van a plantear un nuevo problema. Sus valores varían de un triángulo a otro. Así, las relaciones 0,642, 0,766 y 1,192 solo son válidas para los triángulos que poseen ángulos de 40 grados, 50 grados y 90 grados. Si observamos en cambio un triángulo rectángulo con ángulos de 20 grados, 70 grados y 90 grados, entonces su coseno, su seno y su tangente valdrán aproximadamente 0,342, 0,940 y 2,747. En resumidas cuentas, la tarea de los matemáticos trigonómetras es mucho más vasta de lo previsto. No se trata simplemente de hallar un número, ni siquiera 3, sino que será preciso calcular tablas enteras de números que varían en función de todos los ángulos posibles. En la imagen en pantalla,
se representa una tabla trigonométrica para triángulos rectángulos, uno de cuyos ángulos varía entre 10 grados y 80 grados. Obsérvese que para cada triángulo se da un solo ángulo. En efecto, no es preciso indicar que los otros dos se pueden calcular sin dificultad. Por una parte, el ángulo recto siempre mide 90 grados, y por otra, un teorema afirma que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre vale 180 grados, lo cual permite deducir el tercero. A decir verdad, ni siquiera es necesario dibujar los triángulos. El mero dato del ángulo es suficiente para reconstruirlos. Por eso, la primera columna de las tablas trigonométricas solo puede indicar el ángulo. Así diremos que el coseno de 10 grados es igual a 0,9848, o que la tangente de 50 grados vale 1,1918. Por descontado, una tabla geométrica nunca está completa. Siempre es posible mejorarla, o bien hallando mejores aproximaciones de las relaciones existentes, o bien afinando el abanico de los triángulos representados. En el cuadro, los triángulos poseen ángulos que varían de 10 grados en 10 grados, pero sería preferible contar con una aproximación de 1 grado, incluso de 1/10 de grado. En resumen, el cálculo de tablas trigonométricas cada vez más precisas es una tarea sin fin a la que se consagrarán sucesivas generaciones de matemáticos. Habrá que aguardar la llegada de las calculadoras electrónicas a lo largo del siglo XX para liberarlos por fin de esta carga. Los griegos fueron sin duda los primeros en elaborar tablas trigonométricas. Las más antiguas que han llegado hasta nosotros se encuentran en el Almagesto de Ptolomeo, quien las habría tomado prestadas de Hiparco de Nicea, un matemático del siglo II a.C. A finales del siglo V, el sabio indio Aryabhata publicó asimismo sus tablas de trigonometría. En la Edad Media, son los persas Omar Khayyam en el siglo X y Al-Kashi en el siglo XIV quienes elaborarán las tablas más célebres. Los sabios del mundo árabe van a desempeñar un papel primordial, no solo por su contribución a la escritura de las tablas más precisas, sino también y sobre todo por lo que van a hacer con ellas. Van a elevar a su cima el arte de hacer malabarismos con estos datos y emplearlos lo más eficazmente posible. Así, Al-Kashi publica en 1427 una obra titulada Miftah al-Hisab, o La llave de la aritmética, en la que enuncia un resultado que generaliza el teorema de Pitágoras. Gracias a una hábil utilización de los cosenos, Al-Kashi llega a formular un teorema que se aplica a absolutamente todos los triángulos, y no solo los rectángulos. El teorema de Al-Kashi funciona mediante la corrección del teorema de Pitágoras. Cuando el triángulo no es rectángulo, la suma de los cuadrados de los primeros lados no es igual al cuadrado de la suma del tercero. Sin embargo, esta igualdad se vuelve verdadera a condición de añadir un factor de corrección, que se calcula directamente a partir del coseno del ángulo entre los dos primeros lados. Cuando Al-Kashi publica este resultado, ya no es un desconocido en el mundo matemático. Se había dado a conocer 3 años antes al calcular una aproximación del número pi hasta el 16º decimal. Todo un récord para la época. Pero si los récords se establecen para ser batidos, los teoremas en cambio permanecen. El teorema de Al-Kashi sigue siendo uno de los resultados trigonométricos más utilizados en nuestros días.
Margen izquierda de París. Estamos en el mes de junio y me he convertido en un guía turístico un poco particular. Este día, con un grupo de una veintena de personas, recorremos las calles del barrio latino, siguiendo las huellas de los matemáticos y de su historia. Nuestra próxima parada está prevista en el Jardín de los Grandes Exploradores. Al norte se aprecian los caminos simétricos del Jardín de Luxemburgo, que escapan en gruesas filas hacia el Palacio del Senado. Al sur, la cúpula del Observatorio de París infla su silueta redondeada por encima de los tejados de la capital. Siguiendo el eje del jardín, caminamos como funambulistas sobre la línea exacta del meridiano de París. Un paso a la izquierda, estamos en el hemisferio este del mundo. 2 pasos a la derecha, estamos en el hemisferio oeste. 500 metros más allá, el meridiano atraviesa el corazón del observatorio, pasa por el medio del distrito 14 y luego sale de París por el Parque Montsouris. Continúa su curso a través de las campiñas francesas, corta un trozo de España y se lanza a través del continente africano y el occidente antártico, para acabar su carrera en el Polo Sur. Detrás de nosotros, sube por las calles de Montmartre, roza las Islas Británicas y Noruega hasta llegar al Polo Norte. Establecer el trazado preciso del meridiano no fue tarea fácil. Hubo que realizar planos de precisión de vastas extensiones. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para medir la distancia entre 2 puntos situados a ambos lados de una montaña sin poder atravesarla? Para responder esta pregunta, los sabios de principio del siglo XVIII envolvieron el meridiano en una sucesión de triángulos virtuales que recorrían Francia de norte a sur. Como puntos de anclaje de la triangulación se escogieron lugares elevados, como colinas, montañas o campanarios, desde donde resulta posible apuntar a los otros puntos para medir los ángulos entre ellos. Una vez levantados los planos sobre el terreno, solo falta utilizar con profusión los procedimientos geométricos diseñados por los árabes para determinar la posición exacta de cada uno de los puntos de la triangulación, y a través de ellos, del meridiano. Los Cassini fueron los primeros en consagrarse a esta tarea. La familia Cassini es una auténtica dinastía de científicos, hasta tal punto que es habitual numerarlos a la manera de los reyes. Giovanni Domenico, llamado Cassini I, recién emigrado de Italia, fue el primer director del Observatorio de París en su fundación en 1671. Su hijo Jacques, o Cassini II, lo sucedió a su muerte en 1712. Fueron ellos quienes efectuaron la primera triangulación del meridiano, concluida en 1718. Tras ellos, Cassini III, cuyo nombre era César Frangois, hijo de Cassini II, hizo de su triangulación del meridiano la columna vertebral de la primera triangulación completa del territorio francés. De ella resultaría la publicación en 1744 del primer mapa de Francia, trazado mediante un procedimiento científico riguroso. Su hijo Cassini IV, también conocido como Jean-Dominique, prosiguió su trabajo afinando más aún la triangulación región por región. En pantalla, mapa de Francia de 1744, sobre el que está representado el meridiano de París, así como los principales triángulos de Cassini. Al caminar sobre el meridiano, seguimos indirectamente los pasos de los sabios árabes que establecieron las bases teóricas de estas triangulaciones. Cada triángulo sobre el mapa requirió el empleo de los cosenos, senos o tangentes.
Cada uno de ellos lleva en su forma la herencia de Al-Kashi y de los primeros trigonómetras de Bagdad. Todos estos cálculos hechos a mano exigieron a los sabios del observatorio innumerables horas de trabajo, acompañados de sus tablas trigonométricas. Las triangulaciones se siguieron utilizando hasta finales del siglo XX y la llegada de los satélites. Las redes más precisas constaban hasta 80.000 puntos. Los hitos que marcaban estos puntos son visibles todavía, diseminados por todo el territorio francés. En París pueden verse aún las dos miras que determinan el eje del meridiano. Una se encuentra al sur, en el parque de Montsouris, la otra al norte, en Montmartre. En 1994 se colocaron 135 medallones con el nombre del astrónomo Francois Arago sobre el trayecto del meridiano en la capital. Uno de ellos se encuentra en el interior mismo del Museo del Louvre. La próxima vez que te pases por las calles parisinas, mantén los ojos abiertos, pues podrías toparte con alguno de ellos. Cuando el sistema métrico vio la luz a raíz de la Revolución Francesa, la longitud del metro se relacionó en aras de la universalidad con la del meridiano. Se definió con precisión el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano. En 1796 se instalaron en las 4 esquinas de París 16 metros patrón grabados en mármol, con el fin de que todo el mundo pudiera tomarlos como referencia. Hoy en día siguen siendo visibles 2 de ellos, uno en la calle Vaugirard frente al Jardín de Luxemburgo y el otro en la Plaza Vendôme a la entrada del Ministerio de Justicia. El meridiano de París sirvió de referencia hasta la Conferencia Internacional de Washington celebrada en 1884. Entonces fue reemplazado por el meridiano de Greenwich, que pasa por el Observatorio Real de Londres. A cambio del meridiano, los británicos se comprometieron a adoptar el sistema métrico. Aún seguimos esperando. Con la llegada de la informática y de los satélites, las tablas trigonométricas y las triangulaciones en el suelo se han vuelto inútiles. Pero no por ello ha desaparecido la trigonometría. Ha pasado a alojarse en el corazón de los procesadores. Los triángulos se han escondido, pero siguen allí. Fíjate en esos coches que desfilan por la avenida del observatorio. Muchos de ellos están equipados ya con un sistema de posicionamiento GPS. A cada instante, sus trayectorias se determinan mediante su posicionamiento relativo a 4 satélites que los siguen desde el espacio. La resolución de las ecuaciones resultantes sigue recurriendo a la trigonometría. ¿Saben estos automovilistas que esa voz que les manda tranquilamente girar a la izquierda acaba de utilizar senos y cosenos? ¿Y has oído alguna vez anunciar a uno de los investigadores de tu serie policíaca favorita que acababan de localizar el teléfono del sospechoso por triangulación? Esta clase de posicionamiento consiste en determinar la posición de un teléfono móvil en función de su distancia a las 3 estaciones base más cercanas. Este problema de geometría se resuelve con facilidad gracias a algunas fórmulas trigonométricas que nuestros ordenadores efectúan ya a la velocidad del rayo. Y no satisfecha con medir lo real, la trigonometría va a incluirse a sí mismo en la creación de los mundos virtuales. Las películas de animación en 3D y los videojuegos la emplean con profusión. Por debajo de la textura con que las recubren los gafistas, las formas en 3D están compuestas por mallas geométricas que recuerdan curiosamente las triangulaciones de los Cassini. Como en pantalla, son estas mallas las que, al deformarse, animan objetos y personajes. El cálculo de cualquier imagen creada por ordenador, como la de la tetera de Utah, que fue uno de los primeros objetos diseñados por ordenador en 1975, requiere la aplicación de un gran número de fórmulas trigonométricas.